Tenemos un invitado especial el día de hoy, es Enrique Insunza, virtual ganador de la elección al Senado por Morena. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Muy buenos días, José. Muy encantado, como siempre, de estar aquí en la cabina con tu audiencia. Muy bien. Arrasa Morena en Sinaloa también, Enrique, así como a nivel nacional. Tienen una diferencia de aproximadamente casi 25 puntos con su contrincante, que es Fuerza y Corazón por México. Prácticamente Sinaloa también se pinta de tinto en esta elección. Estaba tinto Sinaloa, lo supimos siempre. A ras de suelo fuimos recogiendo el sentir, el parecer de las y los sinaloenses. Y lo dijimos siempre, que desde la costa a la sierra la gente estaba informada, la gente valoraba, sabía que este gobierno que inició en el 18 con Andrés Manuel López Obrador había corregido el rumbo, está implementando políticas sociales del piso de bienestar. En todos los hogares la gente empezó a notar de que había una política pública que estaba dándole a todos la posibilidad de tener lo indispensable, y lo concibieron siempre como un camino que había que seguir, porque es una política que todavía corresponde expandirla, y es lo que hará este segundo gobierno de la 4T. Entonces la gente siempre estuvo clara en que Morena significaba mayor bienestar para las personas que menos tienen, y por eso estamos viendo lo que ocurrió en todo el país. En Sinaloa, por supuesto. ¿Qué te pareció la elección, el comportamiento de la ciudadanía? Ejemplar. Ejemplar, me parece a mí que durante la campaña, que eso son campañas, se había construido, o tratado de construir, mejor dicho, una narrativa de que la gente no tuviera miedo. La gente nunca ha tenido miedo. Hubo un ambiente con seguridad, un ambiente, diría, incluso festivo. Vivimos realmente una catarsis democrática. La gente salió en familia. Yo fui desde muy temprano, como siempre lo dije. Sí. A lo largo de mi travesía cívica hay que salir temprano. ¿Cuánto tardaste en llegar a la Pues casilla? Sí tardé, yo creo que, no sé, media hora, 40 minutos. Fui a las 8:30. ¿Había larga fila? Ya había una fila importante. ¿Con quién votaste? ¿Con los de recursos o con los...? Voté con todos y con todas. Ya senador, se vota senador. Ya cuando uno asume una tarea pública, hay que entender que debe de tener una visión donde se ejerce esa responsabilidad con respeto para todas y para todos, pero por supuesto que no negamos lo que son nuestros principios. Y un principio de Morena, el más importante, irrenunciable, es que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces llegamos temprano, llegué con mi familia, me dio mucho gusto constatar que había mucha gente haciendo esto, acompañado de sus hijos, de sus hijas, personas de la tercera edad, verlas tan temprano allí, acompañados de su familia. Yo siempre dije que ellos eran muy importantes, que ellos mismos se constituyeran en promotores del voto a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, a sus nietas. Así estuvo ocurriendo, y a pesar de que fue un día caluroso, la gente no desistió, y eso habla de la buena salud, como dijo ayer el gobernador Rocha Moya, de la buena salud que tiene la democracia en Sinaloa y en todo México. Muy bien, estamos hablando con Enrique Insunza, virtual ganador de la elección al Senado de la República. Después de esta elección, pues vienen varias cosas. Número uno, en estos momentos se está analizando si en el Senado de la República se va a conseguir la mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden hasta cambiar la constitución del país. Ya se está diciendo esto entre las mesas de análisis, sí, también a nivel nacional. Sí. ¿Cómo van los pronósticos? ¿Sí se va a conseguir o no se va a conseguir la mayoría calificada en el Senado? Lo primero que hay que decir es que la constitución de las cámaras refleja el voto de las y los mexicanos. Es el mandato de la mayoría. En una democracia, cada persona vale un voto, vale lo mismo, sin importar origen, condición, ninguna característica. Las personas somos iguales en dignidad, y en materia de derechos, un voto de una persona de una comunidad serrana, de una comunidad pesquera, de un trabajador humilde, de un jornalero, al de más encumbrado empresario, vale lo mismo. Entonces lo que tenemos es el mandato de la ciudadanía. Entonces es posible efectivamente que haya mayoría calificada en ambas cámaras. Aún no lo sabemos, hay que esperar que concluyan ya los conteos, se emitan las constancias de mayoría, pero esto significa que la ciudadanía, las y los mexicanos, lo que quieren es que el proceso de transformación continúe ahora, con la posibilidad de que a quienes confirió el voto realicen reformas constitucionales. Las que el presidente ha venido
promoviendo y que no ha sido posible concretar justamente porque en estas legislaturas, en esta integración, no ha habido la mayoría calificada. Y que tienen que ver básicamente con dos cosas. Sí. Con ampliar el piso de derechos a favor de las personas que menos tienen, derechos sociales, es decir, llevar más programas sociales a la Constitución, darles categoría de derechos. Ese es el segundo piso. Y la otra es reformar instituciones que al día de hoy no se ve que tengan un alineamiento correcto al mandato constitucional, que es proteger, generar condiciones de igualdad, de justicia para todas y todos. Entonces, eso es lo que la gente decidió. Sí. Decidió que haya mayoría en las cámaras, ya veremos si será calificada para Morena y aliados, pero lo que quiere la gente es que el proceso de transformación continúe, se intensifique y que más derechos lleguen a más personas y se garanticen con presupuesto público. Cámara de Diputados ya es un hecho, con el pronóstico más conservador, aún así van a tener la mayoría calificada. Falta el Senado de la República, cómo va a estar conformado. Dice Guadalupe Tadei, que es la presidenta del INE, que podría ser entre 76 y 88 senadurías. Se necesitan 86 senadores para la mayoría calificada. ¿Y qué es lo que representa, como comentabas, Enrique? Es poder prácticamente hacer lo que sea con cualquier reforma pendiente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Poder judicial, también se podría reformar el INE y hasta cambiar la Constitución sin ningún problema, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto y ese es el mandato de las urnas. Tengámoslo eso siempre presente. Sí. Una democracia implica esencial y básicamente, no lo olvidemos, la garantía de los derechos de todas y todos por parejo. Eso es fundamental. Es la esencia misma de lo que se conoce como democracia constitucional. Y los derechos, pues no solamente son derechos, digamos, que le imponen al Estado obligaciones de no intervenir, sino efectivamente obligaciones de intervenir, como son los derechos sociales. Los derechos sociales, lo que tienen que ver con la calidad de vida de las personas que menos tienen, son derechos constitucionales y también deben estar garantizados por todos los poderes públicos. Hemos visto un poder judicial muy pasivo a la hora de proteger los derechos de las personas que menos tienen. Un poder judicial donde, sobre todo a nivel federal, donde el acceso se dificulta en extremo, digamos que hay una exclusión de acceso para las personas que menos tienen. El poder judicial es caro, el poder judicial, la justicia cuesta poder acceder a ella, y lo que el planteamiento central de la reforma de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum busca, esa es la visión que yo impulsaré, es que haya un acceso a la justicia pleno para todas y para todos, que haya un poder judicial federal y también poderes de los estados que tengan un mismo nivel y una misma homologación normativa, que sean los mismos requisitos de acceso a la carrera judicial en los estados que en la federación, igualmente de permanencia, un régimen disciplinario que evite las distorsiones también en el caso de los jueces y de los juezas, porque eso ocurre. No podemos pensar que hay poderes que están tocados también por un manto y que ellos se pueden también ejercer al margen de las obligaciones de la Constitución. Y lo más importante de todo, esta deliberación tiene que darse de cara a la sociedad, de cara al pueblo de México. El mandato de la mayoría ahí está. Sí. No pasemos por alto que la democracia significa fundamentalmente eso, que la mayoría decida. Las minorías tienen que ser escuchadas. Definitivamente es otro principio de la democracia. Nadie tiene la verdad, dice un teórico de la democracia. Sí. No la tiene la mayoría, pero tampoco podemos dar por sentado que la minoría la tiene. La democracia decide que ante la imposibilidad de conocer la verdad con mayúscula, entonces sea el mayor número de personas la que determinen cuál es la decisión que amerita ser implementada como verdad, que siempre es provisoria, es, digamos, coyuntural, porque así funcionan las democracias. Hay una polémica en esta reforma del Poder Judicial, Enrique. Si los ciudadanos eligen mediante el voto popular a los jueces y a los magistrados, ¿estás a favor de esto? Yo considero que la reforma no puede circunscribirse únicamente a ese punto, aunque es ese punto que mayormente se identifica como la reforma judicial. Ajá. Yo desde mi perspectiva considero que tenemos que construir un sistema nacional de justicia donde haya una inversión de la pirámide de gasto que ahora existe. El Poder Judicial Federal tiene solo más de la mitad, el 62% del gasto público de justicia del país. Los 32 poderes judiciales de las entidades federativas tienen el resto, es decir,
menos del 40% de presupuesto público, es verdaderamente un contrasentido, porque la mayoría de los casos que conocen los tribunales locales y federales son asuntos locales. Son asuntos que se generan en el derecho familiar, en el derecho civil. Los delitos del fuero común son los delitos que mayormente se conocen por las fiscalías locales. Es decir, tenemos que corregir ese sistema porque ahí radica la debilidad y ahí radica también el colapso de muchos poderes judiciales y fiscalías estatales. Tenemos que enderezar eso. La parte de la elección creo que es una parte que hay que reflexionarla. Yo soy proclive a un modelo, en todo caso mixto, en la que hay una posibilidad de evaluación técnica previa que garantice que cualquier perfil que llegara al proceso de elección pueda tener pues, las cualidades técnicas que se requiere para ejercer un cargo que tiene desde luego implícitas la necesidad de que haya pues, conocimientos técnicos. Es decir, no es un cargo que pueda ejercerse si no se posee un rigor, unos conocimientos, unas credenciales de orden técnico. Creo que garantizando eso no habría ningún problema. Hay que ser claros en esto, ¿no? Sí. Las instituciones se crean a partir, digamos, de contextos específicos y no hay, digamos, el Poder Judicial o cualquier institución que tenga un molde perfecto y para siempre. Yo creo que se tienen que ir modificando para responder a las expectativas, a las necesidades sociales, históricas de cada sociedad. De tal manera de que creo que todos los asuntos son debatibles, todos los asuntos se pueden deliberar. Creo que es lo más importante, deliberarlo y hacerlo de cara a la sociedad, hacerlo con veracidad, con lealtad constitucional y hacerlo buscando el propósito fundamental, que es que las instituciones sirvan a la gente, a toda la gente. Oye, Enrique, ¿cuándo estarás recibiendo la constancia de senador electo? Pues lo ignoro, entiendo que eso ocurrirá, no sé, si la semana próxima. He estado ocupado realmente ahorita en muchas tareas. Desde luego he estado atendiendo las que tienen que ver con la conclusión de esta travesía cívica, el proceso electoral. Ahora mismo estoy pensando en que hice muchos compromisos con muchos grupos, grupos sociales me refiero, ¿no? Sí. El sector cultural, agricultores, pescadores, y como es a veces muy difícil, si no es que imposible, en un acto político, en un meeting o en una reunión de tema de campaña, abordar todos los temas, yo les ofrecí que todas las problemáticas las podríamos ver en algún momento. Sí. Ya en una mesa, más en serio, establecer prioridades, establecer rutas, qué sí pasa por el Senado, qué sí pasa por reformas, y creo que esa tarea estaré asumiéndola también en las próximas semanas, porque sí me interesa, fundamentalmente, no hago estas cosas con otro propósito que no sea el de verdad contribuir al mejoramiento de la gente, de nuestro país y sobre todo llevar el interés de Sinaloa al interés nacional. Enrique, ¿estarás regresando al gabinete en estos días? Bueno, yo tengo un jefe político. Sí. Yo lo digo recio y quedito. Mi jefe político es el doctor Rubén Rocha Moya. Yo estoy muy, muy agradecido de que él me haya conferido la responsabilidad de ser secretario general de gobierno durante este primer tramo de su ejercicio. Y yo soy un hombre que profesa al doctor Rocha lealtad, gratitud y admiración. De tal manera que estaría lo que él me instruya. Si él considera que le soy de utilidad estas semanas, estos meses en el gabinete como secretario general de gobierno, estaré desde luego muy, muy honrado en volver. Si él me dijera... Todavía no te he dicho. Si él me dijera, no me lo ha dicho. Bueno, ya me lo dijo, pero me dijo... Lo platicamos en la semana posterior a las elecciones. Sí. Y si él me dijera que mi lugar está aquí como secretario general de gobierno y no del Senado, también atenderé eso como una instrucción que asumo gustoso, porque mi finalidad, mi función es contribuir donde se me ocupe. Sí, porque el día de ayer en su conferencia semanera dio a conocer que posiblemente había una posibilidad, sí lo dijo, dependiendo de cómo vaya organizando esta reestructuración de su gabinete, de que vayas a tomar protesta al Senado, pidas licencia y regreses a la Secretaría General de Gobierno. Es una posibilidad, dijo. Lo escuché igual que tú y parto de una premisa. Este es un movimiento. Aquí no caben proyectos personales. Al menos en mi caso, yo así lo veo. Yo no tengo un proyecto personal. Yo tengo el proyecto de un movimiento que busca generar una transformación, que busca generar piso de bienestar, garantía de derechos para todas y para todos, mejorar la vida de la gente más desfavorecida, gobernar para todos,
pero comenzar desde abajo. Esa es nuestra mística, esta es nuestra razón de ser. De tal manera que yo no tengo un proyecto personal. Mi jefe político es Rubén Rocha Moya, que es uno de los pilares de nuestro movimiento, el referente de nuestro movimiento en Sinaloa, uno de los más importantes a nivel nacional. Hoy mandamos de Sinaloa una señal muy, muy importante. Se ganaron las 2 senadurías de mayoría. Se ganaron las 7 diputaciones federales. Se ganó el Congreso local. El Congreso local. En fin, aquí la democracia y el movimiento ambos gozan de muy buena salud. De tal manera que mi función, mi visión es contribuir a que esta transformación se amplíe, se consolide y estaré atendiendo la responsabilidad que se me dé. Las y los militantes de Morena en primer momento me designaron como su candidato, me confirieron esa responsabilidad, la asumí con gusto, la primera vez que yo participo en un proceso electoral. Creo que dije que me emplearía a fondo, me empleo a fondo siempre que me dan una responsabilidad. Y ahora que llegamos a este momento, porque ayer se mencionó, yo digo, como yo soy un soldado más del movimiento, estaré donde el movimiento me necesite, atendiendo las indicaciones de mi jefe político, el doctor Rubén Rocha Moya. ¿Te gustó ser candidato, Enrique? Pues me gustó. ¿Lo disfrutaste? Sí me gustó. Bueno, yo vengo, lo conté aquí muchas veces. Dicen que eres la revelación política. Pues no sabré. El tema de la candidatura. No sabría decirte una revelación, pero auténticamente lo disfruté. La gente, especialmente la gente humilde, no quiero ser en esto excluyente de nadie, pero la gente humilde te da unas enormes lecciones. La gente va a su casa después de una jornada dura de trabajo y encuentra la alegría de ellos a flor de piel. Es algo que la verdad lo he sabido siempre porque yo vengo también de ahí. De ahí vengo y no me he ido de ese lugar, ¿no? Yo sigo siendo una persona muy ligada a sus raíces. Hace unos días, en un espacio que nos dio la campaña, fui a Yabatequitas. Sí. Y pues hay mucha sequía, está muy seco el monte. A ponerle agua a los pajaritos. Decidí ponerle ahí unos pequeños recipientes con agua y comida, sobre todo los pájaros pequeños, que son los que mayormente sufren, justamente por su condición desfavorable de pájaros pequeñitos. Entonces, hacía una reflexión yo, que la creo firmemente, acerca de que si tú ves con atención a las avecitas, a los pajaritos, te dan lecciones de vida, te dan lecciones de sencillez y de alegría, y que se puede vivir bien con poco, pero no se puede vivir bien sin libertad. Y eso es lo que he visto yo a ras de suelo. Es una campaña que he disfrutado, he asumido compromisos y ahora toca honrar los compromisos. A eso vamos ahora. Muy bien, pues es un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Luz Noticias, Enrique. Pues un privilegio siempre charlar con la audiencia de Luz Noticias. Yo quiero aprovechar para agradecerte la apertura que hubo aquí en este espacio, decirle a la gente que ahora toca... ya en la fase de concluir, ya concluyeron las campañas, ya se llevó un proceso electoral, a que todas y todos nos veamos como hermanas y hermanos y empecemos a hacer lo que nos toca, nuestra responsabilidad, con dignidad, con lealtad y poniendo por encima el deseo de que a las y los sinaloenses, a todas y a todos nos vaya mejor, sobre todo a las personas que menos tienen. Muchas gracias, Enrique. Es el virtual ganador al Senado de la República en esta elección.